El sol descendía lentamente sobre la carretera federal Chilpancingo-Xochipala, tiñendo el asfalto de un rojo cálido, mientras el viento seco arrastraba polvo y promesas rotas. En medio del calor agobiante, una caravana de vehículos blindados se deslizaba con precisión quirúrgica. No había margen de error. Cada segundo contaba. La operación estaba en marcha, y el nombre que todos repetían en voz baja era uno solo: El Güero. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita, porque lo que sigue cambia todo. Esta historia no solo revela una captura histórica, sino también el peso de una guerra silenciosa que México lleva demasiado tiempo librando. Eduardo Neri, un municipio tranquilo en apariencia, ocultaba una de las piezas más oscuras del rompecabezas criminal en Guerrero. Bajo su superficie polvorienta y sus caminos desiguales, se escondía una red que alimentaba la violencia, la corrupción y el miedo. Allí operaba el Cártel de la Sierra, también conocido como los Tlacos, una estructura delictiva que se movía con sigilo, pero con fuerza brutal. Al frente de esta organización en la región de Huitzuco, un hombre había logrado consolidar su poder con una mezcla de sangre fría y promesas vacías. Asahel N., alias El 62, o simplemente El Güero, no era solo un operador más, era el jefe de plaza. Su nombre inspiraba obediencia y terror por igual. Jóvenes armados recorrían las calles bajo su mando, y su palabra decidía quién vivía o moría en aquella zona montañosa. Durante meses, las autoridades siguieron sus pasos, reuniendo piezas, cruzando datos, esperando el momento justo. Y ese momento llegó. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad con fama de estratega implacable, tomó el control operativo con una claridad que desbordaba confianza. No era la primera vez que enfrentaba estructuras criminales de gran alcance, pero sabía que cada cártel tenía su propio veneno, su propio estilo de matar. Para atrapar a El Güero, no bastaban armas o agentes. Se necesitaba inteligencia, paciencia y una sincronización perfecta. Los reportes de inteligencia indicaban que El Güero se movería ese día por la carretera federal. Lo que parecía una rutina, una visita de supervisión a sus operadores en las montañas, se convertiría en su mayor error. Harfuch, desde su centro de mando, había movilizado a la Fiscalía General del Estado, FGE, elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, y la Policía Estatal. El objetivo era claro: detenerlo con pruebas contundentes, sin margen para impunidad. El calor dentro de los vehículos era sofocante. Los radios crepitaban con mensajes codificados. Cada kilómetro que avanzaban era una combinación de esperanza y riesgo. Las coordenadas eran precisas: kilómetro 27, curva ciega, sin testigos. Allí se desplegarían como una sombra, invisibles hasta el momento justo. Mientras tanto, al otro lado del operativo, El Güero viajaba con la confianza del que se sabe protegido. Nadie lo había tocado en años. Llevaba consigo una maleta con 100,000 pesos en efectivo, 2 cargadores, 28 cartuchos útiles calibre 9 milímetros y 30 bolsitas con polvo blanco. Su destino era una reunión discreta. Su error: subestimar la vigilancia silenciosa que lo rodeaba. Harfuch observaba todo desde el dron que sobrevolaba la zona. Sus ojos no parpadeaban. En su mente, los rostros de víctimas, los nombres de comunidades sitiadas, la presión de un Estado que exigía resultados. No era solo un operativo, era una promesa. Nadie está por encima de la ley. El conflicto era más que una captura. Era una batalla por el alma de Guerrero. En los últimos años, la región se había convertido en un campo de disputa entre facciones criminales. Los Tlacos, con su estrategia territorial, se habían arraigado en los pueblos, infiltrando autoridades, distorsionando la vida diaria. El Güero representaba ese cáncer interno que Harfuch estaba decidido a extirpar. Mientras los motores se apagaban uno a uno en los puntos estratégicos, el silencio se hizo denso.
La trampa estaba tendida. Solo faltaban minutos. Harfuch respiró hondo. Sus órdenes eran firmes. Nadie disparaba hasta su señal. Lo que estaba por ocurrir marcaría un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado en el Estado. Y mientras el sol desaparecía en el horizonte, una sombra se cernía sobre el Güero, sin que él lo supiera. El aire estaba cargado de tensión. En la sede temporal de operaciones instalada en un edificio discreto en Chilpancingo, Harfuch se mantenía firme frente a una pantalla donde brillaban los puntos rojos del mapa. A su alrededor, oficiales de distintas corporaciones permanecían atentos a cada palabra suya. La reunión no era solo un briefing, era el corazón de una estrategia quirúrgica que requería precisión total. «Tenemos confirmación del trayecto», anunció Gonzalo Hernández, jefe operativo de la Fiscalía General del Estado. Saldrá de Huitzuco entre las 16:00 y 16:30. Su destino final aún es incierto, pero ya lo hemos rastreado 2 veces por la Chilpancingo-Xochipala. Harfuch asintió en silencio. No necesitaba más que eso. Su mente conectaba piezas rápidamente. Años de experiencia en operativos contra células delictivas le habían enseñado a distinguir entre la información útil y la que solo entorpecía. El momento era ahora. Frente a él, una mezcla de fuerzas, elementos del ejército mexicano con sus uniformes impecables, agentes de la Guardia Nacional con rostros tensos y oficiales de la Policía Estatal revisando sus equipos. Todos sabían que no era una operación ordinaria. Nadie se atrevía a subestimarla. «El Güero no puede salir de esa carretera», dijo Harfuch, su voz tan firme como el concreto que los rodeaba. «No lo perseguiremos. Lo interceptaremos. Quiero control total en 3 puntos clave, con cobertura aérea y una unidad de cierre. Lo quiero vivo. Pero si dispara, respondemos». El silencio se hizo denso. Nadie dudaba de su liderazgo. Harfuch no daba discursos largos. Hablaba con claridad quirúrgica y cada palabra era una orden sin espacio para interpretaciones. Los oficiales comenzaron a moverse. Las órdenes fluían como relámpagos. Coordinación absoluta. Mientras tanto, en una sala adjunta, los analistas de inteligencia ajustaban las rutas posibles. Una línea roja trazaba el trayecto más probable, y 2 rutas secundarias eran monitoreadas con drones no tripulados. Cada movimiento estaba pensado, cada contingencia prevista. El capitán Valdés, al mando de la unidad terrestre del ejército, se acercó a Harfuch. «Tenemos confirmación visual, su convoy salió hace 10 minutos, viajando con 2 personas más, sin escolta visible. Va confiado». «Perfecto», respondió Harfuch. «Que no sospeche nada hasta que sea tarde». Una vez más, el sol comenzaba a descender sobre Guerrero, y el calor abrasador se mezclaba con la anticipación. El ambiente dentro de los vehículos tácticos era denso. Los motores rugían bajos, el sudor se acumulaba en las frentes, las manos se apretaban en las armas. La mayoría de los elementos había participado antes en enfrentamientos, pero sabían que este sería distinto. La magnitud de la captura no era menor. El Cártel de la Sierra no era una banda improvisada. Controlaba territorios, rutas, alcaldías. Su poder se había infiltrado en instituciones, desplazado familias enteras y sembrado miedo durante años. Y el Güero era más que un operador, era el símbolo de esa impunidad. Capturarlo significaba más que una victoria. Era una declaración de guerra. Los radios estallaron con órdenes. Los helicópteros iniciaron su patrullaje silencioso. El equipo de interceptación oculto en los márgenes de la carretera se preparaba para actuar con precisión. Harfuch se mantenía conectado a cada punto de contacto. Su respiración era lenta, controlada. Sabía que un solo error podía arruinar todo. En medio de esa preparación, el agente especial Román, de la Guardia Nacional, se le acercó. «Señor, nuestros informantes indican que el sujeto lleva mercancía, probablemente cocaína y dinero. Aparentemente está haciendo entregas a sus células». «Excelente», murmuró Harfuch. «Eso cierra el círculo. Lo atrapamos con posesión, distribución y dinero sin justificar. Que todo se documente,
Quiero pruebas en cadena de custodia desde el segundo en que lo detengamos. El reloj marcaba las 16:52, cuando el convoy del objetivo fue detectado a 5 kilómetros del punto de interceptación. El ritmo cardíaco colectivo se aceleró. Cada equipo se reportó en posición. No habría más ajustes, solo ejecución. Antes de salir al exterior, Harfuch miró brevemente su celular. Una imagen de su hija le recordó por qué hacía lo que hacía. Luego, con decisión férrea, se colocó el chaleco táctico y asintió a sus acompañantes. «Vamos a cerrar este capítulo», dijo, «y lo haremos bien». A las 17:03, el convoy de El Güero apareció en la curva prevista, un vehículo gris con vidrios polarizados, sin placas visibles. El dron confirmó la identidad. Asahel Ne viajaba en el asiento trasero, relajado, hablando por teléfono. No tenía idea de lo que estaba por suceder. La señal fue clara y silenciosa. 3 unidades tácticas emergieron al mismo tiempo de los márgenes de la carretera. Una adelante, una detrás y otra bloqueando por el costado. No hubo aviso, no hubo oportunidad de fuga. Los motores del vehículo gris chillaron al frenar bruscamente. Dentro el caos estalló. «¡Armas a la vista!», gritó uno de los agentes. Del asiento del copiloto, un sujeto armado intentó reaccionar. Alcanzó a disparar una vez antes de ser reducido. El sonido seco del impacto resonó en la maleza. Harfuch, observando desde la línea de contención, mantenía la vista fija. La operación avanzaba según lo planeado. «Suelten las armas, salgan con las manos en alto». Los gritos llenaban el aire. Una nube de polvo se levantó. En medio del estruendo, la puerta trasera se abrió. El Güero descendió lentamente, las manos en alto, con una mueca de molestia en el rostro. No parecía sorprendido, solo molesto. Sabía que no había escapatoria, pero su mirada desafiaba a los agentes. Fue esposado de inmediato. Las autoridades no se demoraron. Cada movimiento estaba calculado. Se colocaron guantes, se tomaron fotos, se activaron las cámaras corporales. Todo debía ser impecable. Harfuch observaba en silencio, como un director que ve ejecutarse una sinfonía precisa. En la inspección del vehículo, encontraron lo que ya se había previsto. 30 bolsitas transparentes con polvo blanco, claramente cocaína, según las pruebas preliminares. También localizaron 2 cargadores llenos, 28 cartuchos útiles y una maleta con 100,000 pesos en billetes de diferentes denominaciones. La evidencia era contundente. Uno de los agentes se acercó a Harfuch con un gesto afirmativo. El secretario respiró hondo. Sabía que aún no era tiempo de cantar victoria, pero el golpe estaba dado. «Lo tenemos», dijo el agente. «Todo está documentado». Harfuch asintió sin perder la concentración. Sabía que cada segundo contaba para blindar el operativo legalmente. En su mente repasaba el siguiente paso: cadena de custodia, resguardo del detenido, entrega de evidencias. A lo lejos, algunos pobladores comenzaron a acercarse. Los rumores ya se propagaban como fuego en campo seco. Los primeros celulares grababan. Una mujer gritó el nombre del detenido maldiciendo a los agentes. Otro, desde una motocicleta, intentó acercarse más. Fue contenido sin violencia, pero el ambiente comenzaba a cargarse. «Controlen el perímetro», ordenó Harfuch. «No quiero civiles en riesgo, ni provocaciones». Los medios no tardaron en llegar. Una camioneta con logotipos de una cadena local frenó bruscamente a metros del operativo. Un reportero bajó corriendo con un micrófono. Fue detenido antes de cruzar la línea. Las imágenes ya circulaban. El Güero, con las manos esposadas, escoltado por soldados armados, era la postal de un estado que finalmente respondía. Los radios seguían estallando con reportes. Un helicóptero comenzó a sobrevolar la zona. Harfuch mantenía la calma, pero no bajaba la guardia. La detención era solo una parte. Había más jugadores, más hilos que cortar. Pero por ahora, esa cabeza ya no podía dar órdenes. Uno de los comandantes le ofreció agua. Harfuch negó con la mano. «Después, aún no terminamos». El detenido fue subido a una de las camionetas blindadas. Su rostro no mostraba miedo, sino una mezcla de fastidio y resignación.
Sabía que su nombre llenaría portadas, que en las prisiones su captura tendría consecuencias, que sus enemigos celebrarían y sus aliados buscarían salvar lo que quedara. Antes de cerrar la puerta, uno de los agentes le leyó sus derechos. Harfuch observó el protocolo cumplirse al pie de la letra. Era esencial. Cualquier error podía significar una fuga legal, y eso él no lo permitiría. Mientras el convoy comenzaba su retorno a Chilpancingo, el sol ya se escondía tras las montañas. La noche llegaba con la certeza de que algo había cambiado. Guerrero no era el mismo desde ese instante. Una pieza clave del cártel de la Sierra había caído, y aunque la batalla seguía, Harfuch había logrado lo que muchos consideraban imposible. La noche en Chilpancingo era pesada, como si el aire mismo supiera que algo importante había ocurrido. El convoy ingresó al Centro de Reinserción Social, Cerezo, sin incidentes. Las luces de los reflectores se encendieron en cuanto el portón se abrió. El güero descendió del vehículo escoltado por 4 agentes, sin oponer resistencia. Su mirada era de piedra. Nada lo conmovía. El protocolo fue seguido al pie de la letra. Se le tomó fotografía, huellas dactilares, revisión médica. En paralelo, la Fiscalía General del Estado preparaba el expediente. Las pruebas eran sólidas: drogas, dinero, municiones, todo bajo cadena de custodia. El equipo jurídico sabía que la defensa intentaría todo para invalidarlas, pero la instrucción de Harfuch era clara: ningún vacío legal, ningún cabo suelto. A la mañana siguiente, en la sala del juzgado de control se llevó a cabo la audiencia inicial. El Ministerio Público expuso los hechos. Asael N., alias El Güero, detenido en flagrancia con sustancias prohibidas, armamento y efectivo sin justificación legal. Se le acusaba de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercialización, en perjuicio de la sociedad. Los abogados defensores intentaron desestimar la detención. Alegaron violaciones de procedimiento, uso excesivo de la fuerza, incluso intimidación. Pero cada argumento era respondido con documentos, videos, declaraciones firmadas. La preparación había sido meticulosa. Harfuch no dejaba espacio para sorpresas. En la sala, Harfuch permanecía de pie, sin ostentación. No hablaba, no interrumpía, solo observaba. Sabía que su presencia bastaba para enviar un mensaje. El Estado estaba presente, atento, decidido. El juez escuchó cada palabra con atención, pidió revisar las evidencias, ordenó reproducir algunos fragmentos de las grabaciones. Las imágenes eran claras: el güero descendiendo del vehículo, la cocaína en la cajuela, el dinero en la maleta. El rostro del detenido no se inmutaba. Su estrategia era otra: esperar, resistir, apelar. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva oficiosa. Argumentó que el acusado representaba un riesgo alto de fuga, que tenía vínculos con grupos armados y que, en libertad, podría intimidar testigos o destruir evidencia. Los antecedentes criminales de El Güero, aunque no todos documentados oficialmente, eran conocidos por los cuerpos de seguridad. Su red de influencia se extendía por varios municipios. El juez asintió. Con voz firme, dictó auto de vinculación a proceso. La causa quedaba abierta, con todas las medidas necesarias para proteger el curso de la investigación. Se establecía un plazo de 1 mes para que el Ministerio Público fortaleciera su acusación. Mientras tanto, el imputado permanecería recluido en el Cerezo de Chilpancingo bajo vigilancia estricta. Un leve suspiro recorrió la sala. Era una victoria, aunque parcial, pero una victoria al fin. Al salir, Harfuch fue abordado por reporteros. No ofreció declaraciones extensas. Solo una frase contundente: nadie está por encima de la ley. Hoy dimos un paso importante, pero seguimos trabajando. Esa noche se reunió con su equipo. En una pequeña sala del edificio de la SSP, repasaron lo ocurrido. Cada punto fuerte, cada posible flanco débil. Harfuch no celebraba. Analizaba, preguntaba, afinaba detalles. Este caso tiene que ser ejemplar, dijo.
no solo por el detenido, sino por lo que representa. Si dejamos que se caiga, damos un mensaje equivocado. Si lo sostenemos, abrimos una brecha de esperanza. Gonzalo, el fiscal regional, asintió con gesto serio. Tenemos testigos potenciales. Algunos están dispuestos a declarar, pero hay miedo. Necesitan protección. Proporciónenla, ordenó Harfuch. Y si necesitan trasladarlos, háganlo, que no les falte nada. Vamos a cuidar este caso como si fuera de nosotros. En ese momento, uno de los asesores legales le mostró un documento, una solicitud urgente de amparo presentada por la defensa. Querían evitar la prisión preventiva, argumentando supuestas condiciones inhumanas en el Cerezo. Harfuch lo leyó con calma. No era inesperado. Sabía que cada día traería un nuevo intento por liberar a El Güero. Por eso había anticipado todo. Cada procedimiento, cada autorización, cada paso estaba documentado. No habría grietas. Antes de retirarse, miró a su equipo con determinación. Lo atrapamos, ahora lo vamos a mantener ahí, y luego lo vamos a enjuiciar como corresponde. Esa noche, mientras la ciudad se sumía en un silencio tenso, Harfuch revisaba mentalmente cada variable. La batalla judicial apenas comenzaba, pero el primer muro ya había sido levantado. Guerrero había dado un golpe, y su eco apenas empezaba a expandirse. Días después de la vinculación a proceso, Guerrero parecía respirar distinto. Las calles de Huitzuco, por años marcadas por el miedo y el silencio, comenzaron a recuperar su ritmo. No era que todo hubiera cambiado de la noche a la mañana, pero la caída de El Güero enviaba un mensaje claro. El Estado podía actuar, y lo estaba haciendo. En los pasillos de la Secretaría de Seguridad, Harfuch observaba los informes llegar uno tras otro. El seguimiento al caso continuaba. Nuevas líneas de investigación se abrían. Algunos operadores menores del Cártel de la Sierra habían comenzado a abandonar sus puestos. Otros buscaban pactos, protección, salidas. El equilibrio se había roto. Uno de los informes más impactantes provenía de inteligencia militar. Se habían detectado movimientos inusuales en otras regiones del estado, señal de que la captura de El Güero estaba teniendo efecto en la estructura general del cártel. Nadie lo había anticipado con tanta claridad. El golpe había sido más profundo de lo esperado. Harfuch reunía a su equipo cada noche. No para celebrar, sino para planear. Sabía que la victoria verdadera no estaba en una detención, sino en la capacidad de sostener el avance. El crimen organizado no descansaba, y él tampoco lo haría. Una tarde, recorriendo una colonia previamente controlada por células delictivas, fue abordado por una mujer mayor. Le tomó la mano, con los ojos llorosos. «Gracias, señor», le dijo. «Por fin mi nieto puede ir a la escuela sin miedo». Esa frase valía más que cualquier titular, más que cualquier conferencia. Era por eso que seguía en pie. Por cada niño, por cada madre, por cada comunidad que merecía vivir en paz. Mientras tanto, en el penal, El Güero comenzaba a sentir el aislamiento. Algunos de sus contactos desaparecían, otros se distanciaban. Su control se desmoronaba. La presión judicial aumentaba, y con ella, la posibilidad de que su testimonio se volviera clave para futuras investigaciones. Harfuch, sin embargo, no bajaba la guardia. Sabía que el cártel no se quedaría quieto, que otros buscarían ocupar el lugar de El Güero. Pero también sabía que cada golpe exitoso fortalecía la moral del equipo y debilitaba la red criminal desde dentro. La opinión pública respondía con fuerza. La detención se discutía en medios, redes sociales, comunidades. Por primera vez en mucho tiempo había una sensación de justicia, de que algo estaba funcionando, de que Guerrero no estaba solo. En una entrevista breve, Harfuch fue consultado sobre su papel en la operación. Respondió con humildad, pero con convicción. Lo hicimos porque era necesario. Porque no podíamos seguir permitiendo que el crimen marcara nuestras vidas. Esta detención no es el final, es el principio de algo más grande. Y tenía razón.
El operativo contra El Güero no fue solo un arresto, fue un cambio de narrativa, una demostración de que con coordinación, inteligencia y voluntad era posible enfrentar a los grupos que habían lastimado tanto a México. Los informes judiciales confirmaban que el caso avanzaba. Las pruebas eran firmes, las posibilidades de una condena eran altas, y mientras eso ocurría, nuevas operaciones se planeaban en silencio. Guerrero no volvería a ser el mismo. Este episodio dejó claro que las instituciones, cuando funcionan, pueden cambiar el rumbo de una historia, que líderes decididos como Harfuch marcan la diferencia, que el miedo puede enfrentarse con estrategia y valor, que aún en medio de la oscuridad hay espacio para la esperanza, y sobre todo, que cada captura importa, porque cada golpe al crimen organizado salva vidas, cambia futuros, rescata territorios y devuelve dignidad a un pueblo que no se rinde. Si quieres estar al tanto de más historias reales de seguridad y combate al crimen, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte lo que sigue. Porque estas historias necesitan ser contadas, porque mereces saber que sí hay quienes luchan por ti. Y no olvides hacer clic en el video recomendado en pantalla para continuar con más casos que están transformando la historia de México. Nos vemos ahí.